Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenidos a esta nueva exploración detallada. Hoy nos sumergimos en una situación que, la verdad, a muchos seguidores del Real Zaragoza les resultará desconcertante, quizás incluso frustrante. Hablamos de un club histórico, con una masa social enorme, que hoy está controlado por entidades financieras y ejecutivos con un perfil internacional muy potente. Sí. Sobre el papel parece una estructura sólida, moderna. Pero claro, la realidad en el césped ha sido, bueno, seamos sinceros, desastrosa últimamente. Sí. ¿Cómo puede existir una brecha tan grande? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Esa contradicción, esa aparente fortaleza en los despachos y, por otro lado, la impotencia en el campo, pues nos obliga a cuestionar muchas cosas. Claro. ¿Quién maneja realmente los hilos? ¿Qué mueve sus decisiones? ¿Es la pasión por el fútbol? ¿El retorno de la inversión? ¿Proyectos a largo plazo? Una mezcla de todo. O una mezcla, exacto. Y sobre todo, ¿por qué esa fortaleza financiera, esa estructura que parece tan profesional, no se traduce en un equipo competitivo, un equipo que ilusione a su gente? Pues justo ahí queremos llegar hoy. Tenemos delante un análisis bastante exhaustivo sobre la estructura de poder actual en el Real Zaragoza. Y la idea no es especular, sino, ir desgranando lo que dice este análisis sobre quiénes son los dueños, quién toma las decisiones y, ojo, cómo se percibe todo esto desde fuera. Efectivamente. El propósito es intentar trazar el mapa de esa red, que es compleja, de accionistas, consejeros, directores generales, que hoy dirigen la entidad. Queremos entender, basándonos en esta información, cómo sus estrategias, su presencia o su ausencia a veces, Importante eso. y sus prioridades, claro, pueden estar influyendo directamente en esta crisis deportiva tan larga y en el sentir de una afición que, clama por respuestas. Nuestra misión hoy, por tanto, es desentrañar ese mapa accionarial, intentar poner cara a los responsables de la gestión diaria y, sobre todo, analizar las críticas, las tensiones que este análisis identifica en torno a esa desconexión entre la propiedad y la realidad deportiva. Vale, pues vamos a meternos en faena. Empecemos por la base, ¿no? La propiedad. ¿Quién posee las acciones del Real Zaragoza S.A.S.D. después de todos estos cambios recientes? El análisis que manejamos es muy claro. El poder está muy concentrado. Así es. Tras la venta de 2022 y las ampliaciones de capital que vinieron después, que han inyectado bastante dinero, hay que decirlo. Sí, eso es innegable. El control efectivo del club se reparte, según este análisis, básicamente entre 4 bloques principales. Estos 4 bloques juntos, aglutinan la inmensa mayoría del capital. ¿Podemos detallar un poco quiénes son? ¿Qué peso tiene cada uno? ¿Para hacernos una idea clara? Por supuesto. A ver, el bloque dominante, el que tiene la mayoría absoluta, es Global Tavira S.L. Esta sociedad representa los intereses de Amber Capital, el fondo de inversión que gestionan figuras como Pablo Jiménez de Parga, Joseph Ujurlian. Nombres conocidos en el mundo financiero. Exacto. Según los datos del análisis, controlan aproximadamente el 50,1% de las acciones. La mitad más uno. Decisivo. Totalmente. Esto les da el poder decisivo en cualquier junta de accionistas. Amber Capital, se caracteriza por una gestión financiera muy profesional. Pero claro, tienen intereses repartidos en varios clubes de fútbol, otros sectores. Su enfoque es eminentemente multinacional. Entiendo. Más de la mitad del club en manos de un fondo internacional. Esto ya marca una diferencia importante con otras épocas del Zaragoza, ¿no? Sin duda. ¿Y qué nos dice el análisis sobre cómo puede influir esa perspectiva tan global en un club con tanto arraigo local como el Zaragoza? Pues precisamente, el análisis apunta a que esta perspectiva multinacional, aunque aporte profesionalización financiera, que es positivo, Sí. puede conllevar, un menor arraigo local, o quizá una menor sensibilidad a las urgencias emocionales del día a día del club. Los intereses de un fondo así son, por naturaleza, más amplios y a menudo se centran más en valorar el activo a medio-largo plazo que en el resultado del domingo que viene. Tiene lógica, sí. ¿Y quiénes son los otros socios clave? Pues el segundo paquete accionarial importante pertenece a Real Venture LLC, que es la sociedad de Jorge Mas Santos. Posee alrededor del 25%. Jorge Mas, el presidente. La cara visible. La cara más visible, exacto.
el presidente del club, y se le asocia mucho con su gestión en el Inter de Miami, claro. Sin embargo, un punto que se repite en el análisis es que su implicación directa, su presencia física en el día a día del club en Zaragoza, pues se describe como bastante baja, casi simbólica en algunos momentos clave. Uf, ahí hay una tensión interesante. Es el presidente, la figura pública, pero según el análisis su presencia es limitada. Eso seguro que da que hablar entre la afición. Sin duda alguna. Luego tenemos a Z Fútbol LLC, que está vinculada a otro fondo muy potente, el estadounidense Ares Management. Ares, sí. Otro gigante. Otro gigante. Poseen aproximadamente el 13,46%. Y como es normal en un fondo así, su lógica es fundamentalmente financiera. Buscan rentabilidad. Claro. Y por último, el cuarto bloque significativo es Riverside Investment LLC, encabezado por James Carpenter, que tiene cerca del 8,3% del capital. Vale. Si sumamos estos 4 bloques nos vamos a más del 97%, que queda para el pequeño accionista, para ese zaragocismo de base que compró acciones en su día. Pues mira, según los datos del análisis, los accionistas minoritarios, que representan esa base histórica, sentimental, apenas suman un 3% del capital social total. Un 3%. Nada. En la práctica, nada. Su capacidad para influir en las decisiones estratégicas, en la dirección del club, es prácticamente nula. No tienen peso real. Aquí es donde se pone muy interesante, como decías, porque el panorama que dibuja este análisis es el de un club histórico con una identidad fortísima y cuyas riendas ahora están en manos de un holding financiero con intereses internacionales, lógicas, principalmente económicas. Exacto. El zaragocismo como tal, ese sentimiento, esa representación de los aficionados de siempre, parece tener un peso accionarial, bueno, residual. Totalmente residual. Y lo fascinante aquí, o lo preocupante según se mire, es la brecha que se abre entre dos realidades. Por un lado tienes el discurso oficial, que es muy insistente, ¿eh? Habla de proyecto sólido a largo plazo, de modernización, de la nueva Romareda como el gran emblema del futuro. Un discurso muy corporativo. Muy corporativo, muy optimista. Y por otro lado tienes la cruda realidad deportiva que ha vivido el equipo, sobre todo en las últimas temporadas. Una lucha agónica por no caer a Primera Federación. Uf. Una falta alarmante de identidad competitiva en el campo y una afición que, según refleja el análisis, se siente cada vez más desconectada, que mira con recelo a un palco que percibe como distante, poco comunicativo, sobre todo cuando las cosas van mal. ¿Entendido? Bien, ya tenemos claro quiénes son los dueños del capital. Pero, como decíamos, la propiedad no siempre gestiona el día a día directamente. ¿Quiénes están en el Consejo de Administración? ¿Quiénes toman formalmente las decisiones estratégicas, supervisan la marcha del club? A ver, el Consejo de Administración, según la información que recopila el análisis, está lógicamente presidido por Jorge Mas. Claro, como representante del segundo accionista y cara visible. Exacto. Y junto a él, pues, figuran nombres como Pilar Gil, Mariano Aguilar, Cristina Job, que además es la secretaria del Consejo, Emilio Cruz, Lawrence Cook, a veces su nombre aparece como Lawrence, hay esa pequeña variación, y Juan Forcén. ¿Y qué perfil tienen estas personas? Si los dueños son mayoritariamente fondos y empresarios globales, ¿se refleja eso en el Consejo? Totalmente. El análisis lo subraya. El perfil dominante es el de personas muy vinculadas al mundo de los fondos de inversión, las finanzas corporativas, el derecho mercantil, grandes proyectos empresariales a escala internacional. Son perfiles técnicos y financieros de muy alto nivel. Lo que también resalta el análisis, y es interesante, es la escasa o nula presencia en este órgano de figuras con un pasado deportivo relevante en el Real Zaragoza, o referentes que conecten, digamos, directamente con el sentimiento zaragocista más tradicional. Esto es relevante, sí. Un consejo con un perfil muy técnico, muy financiero, globalizado. Me pregunto cómo interpreta el análisis el impacto de esa composición. Por ejemplo, a la hora de tomar decisiones que afectan al corazón deportivo del club, la cantera, la filosofía de juego. ¿Cómo influye ese perfil tan específico? Es una excelente pregunta. El análisis la aborda un poco indirectamente al describir cómo se percibe a este consejo desde fuera. Señala que, en la práctica, a pesar de tener la legitimidad formal para marcar la estrategia institucional, incluyendo el tema de la nueva Romareda, la política económica, pues este órgano a menudo se percibe como ausente o desconectado de la realidad deportiva más inmediata.
como si estuvieran en otra esfera. Exacto. Se le ve como una estructura un poco blindada, muy distante de la grada, y esta percepción, según el análisis, se agudiza muchísimo en los momentos de crisis deportiva fuerte, cuando el equipo se hunde y la afición busca desesperadamente liderazgo o explicaciones, o simplemente una señal de empatía desde el palco, y siente que no la encuentra. Entendido. Tenemos a los dueños, fondos internacionales, más tenemos un consejo de perfil muy financiero y que se percibe lejano, pero alguien tiene que llevar el timón en el día a día, ¿no? ¿Quién ejecuta las decisiones? ¿Cómo funciona esa estructura ejecutiva según el análisis? Pues bajando un peldaño más, llegamos a la capa ejecutiva, la que gestiona el club en lo cotidiano. Aquí, la figura central que identifica el análisis es Fernando López, el director general. Ajá. Se le describe como el principal ejecutor de la visión estratégica de la propiedad, el impulsor de ese proyecto llamado Real Zaragoza 2027 y el encargado de rediseñar el organigrama interno para adaptarlo a esta nueva era. Su rol abarca la gestión global del club, las relaciones con instituciones públicas y privadas y también la comunicación de ese relato de modernización de proyecto a largo plazo. Un puesto clave, sin duda. Y las áreas más sensibles como la deportiva, la financiera, la comercial, ¿cómo se organizan por debajo? Pues todas estas áreas funcionales clave, la deportiva, la financiera, la de negocio, comunicación, dependen jerárquicamente de esta dirección general. Están formadas por equipos de profesionales, perfiles más técnicos, podríamos llamarlos tecnócratas, cada uno especializado en su campo. Sin embargo, el análisis pone mucho énfasis en la enorme presión bajo la que operan estos equipos. Presión. ¿Por qué? ¿Por los objetivos o por otras cosas? Principalmente, según el análisis, por la acumulación de errores graves y continuados en decisiones críticas que se han tomado en los últimos años, especialmente en el área deportiva. Ah, ahí vamos al meollo. Ahí está el kit de la cuestión. Se habla de fichajes que no han dado el rendimiento esperado, de una planificación deportiva errática que no ha conseguido construir una plantilla equilibrada, competitiva, y una sucesión constante de entrenadores, un carrusel casi, que no han logrado encontrar la fórmula para sacar al equipo de ese pozo deportivo. Esta cadena de fallos, claro, genera una presión constante sobre toda la estructura ejecutiva. Entonces, recapitulando esta parte, tenemos una estructura muy definida en el papel, con planes estratégicos ambiciosos como ese Real Zaragoza 2027, se destaca la inversión, más de 38 millones de euros en ampliaciones de capital recientes, pero la cruda realidad es que lo que se ve en el campo cada fin de semana no se corresponde para nada con esa imagen de solidez y proyecto. El análisis tiene que profundizar en esta brecha, ¿no? Exactamente. Esa es la gran paradoja. La contradicción central que este análisis pone de relieve una y otra vez. Por un lado, proyectas hacia afuera una imagen de club hiperprofesionalizado. Presentaciones corporativas muy cuidadas, planes estratégicos detallados, el proyecto del estadio provisional en marcha, el definitivo avanzando, una fachada de modernidad, de solvencia. Sí, de gestión moderna. Eso es, pero por otro lado, la percepción dominante entre la masa social zaragocista, según recoge el análisis, es la de un club que, a pesar de todo ese andamiaje y esa inversión, parece estructuralmente incapaz de hacer lo fundamental en el fútbol, construir un equipo competitivo, fiable y, sobre todo, que ilusione. Entonces, ¿qué significa todo esto para el club, para su gente? El análisis, que estamos desgranando, no se queda solo en describir, sino que recopila y articula varias críticas que son fundamentales sobre este modelo de gestión. Parece que estamos ante una desconexión muy profunda, casi estructural. Así es. El análisis identifica varios puntos críticos que ayudan a entender la tensión actual y, bueno, la frustración de la afición. El primero, y quizás el más doloroso para el seguidor, es la sensación de una propiedad lejana y un club que parece haber perdido su alma deportiva. Uf, eso duele. Duele mucho. Se reconoce, y es justo hacerlo, que la llegada de los nuevos propietarios ha supuesto una inyección económica vital. Ha saneado las cuentas, ha alejado el fantasma de la desaparición. Eso es un mérito innegable. Había que hacerlo. Había que hacerlo. Pero la crítica feroz que recoge el análisis es que esa inversión no se ha traducido, de ninguna manera, en un proyecto deportivo sólido, coherente, reconocible. ¿Y cómo se materializa esa crítica? ¿En qué se basa concretamente? Pues se basa, según el análisis, en la aparente tolerancia o quizá la incapacidad para ponerle freno
a una larga cadena de decisiones deportivas erróneas. Lo que comentabas antes. Exacto. Múltiples cambios de entrenador sin un criterio claro. Directores deportivos cuyos fichajes han resultado ser fiascos en su mayoría. Una planificación general que ha llevado al equipo a coquetear peligrosamente con el descenso a Primera Federación, algo que sería una catástrofe histórica y deportiva para el Real Zaragoza. Impensable hace años. Impensable. Además, se critica muy duramente la mínima presencia física y la escasa implicación visible de Jorge Mas en el día a día de Zaragoza. Su figura, según esta percepción, funciona más como un logo, una marca internacional, que como un líder presente, activo, que sufra y respire con el club. El análisis llega a calificar su silencio en los peores momentos de la crisis deportiva como estruendoso. Qué fuerte. La conclusión es dura. Técnicamente tienen todo el poder accionarial y financiero, pero emocionalmente parecen desconectados del corazón, del sentir del club. Mucho poder en el papel, poca conexión emocional y deportiva. Pero insisto un poco, estabilizar las finanzas era crucial, ¿no? ¿No podría argumentarse que el enfoque tenía que ser necesariamente a largo plazo, aunque doliera en lo deportivo a corto plazo? Es un argumento que se podría plantear, claro que sí. Y de hecho la propia directiva lo utiliza. La estabilidad financiera es fundamental, por supuesto. Sin embargo, lo que el análisis refleja es la percepción de que el coste deportivo de este enfoque está siendo demasiado alto, que se ha descuidado peligrosamente lo esencial, el equipo, y que no hay signos claros de que la estrategia deportiva esté mejorando. La crítica no es tanto por tener una visión a largo plazo, sino por la aparente incapacidad de gestionar el corto y medio plazo deportivo de forma competente, poniendo en riesgo la propia categoría y el valor del club. Entendido. Queda claro ese punto. ¿Cuál es el segundo punto crítico que identifica el análisis? El segundo punto es lo que el análisis llama la obsesión por el estadio y el consiguiente olvido del equipo. Si conectamos esto con lo que decíamos antes, la crítica se centra en que todo el discurso público, toda la energía, toda la narrativa de la dirección, parece enfocada en el proyecto de la nueva Romareda y en ese plan estratégico Real Zaragoza 2027. El gran proyecto de futuro. El gran proyecto. Mientras tanto, la deriva deportiva del equipo, calificada en el análisis como vergonzosa para la historia del club, parece quedar en un segundo plano, o incluso ser utilizada como justificación para pedir paciencia. Casi como si el proyecto del estadio sirviera de cortina de humo para tapar los malos resultados. Esa es exactamente la sensación que transmite el análisis. Se percibe que el proyecto del estadio, que es importante para el futuro, no lo negamos. Claro, es necesario. Pero se está utilizando casi como una coartada. Enseñamos ladrillo para esconder la falta de puntos. Además, el análisis recoge que existen dudas externas, en el entorno económico o mediático, sobre la capacidad real del club para afrontar los enormes compromisos financieros que requerirá la nueva Romareda, especialmente si la situación deportiva no mejora drásticamente. Lo cual añade incertidumbre. Exacto. Añade una capa de incertidumbre y fragilidad detrás de esas promesas grandilocuentes. El mensaje que muchos aficionados parecen percibir, según este análisis, es que el activo inmobiliario, la operación urbanística, la imagen corporativa pesa más en la balanza de los propietarios que el balón, que el fútbol en sí mismo. Una crítica muy profunda, sí, que cuestiona las prioridades reales de la propiedad. Hay más elementos en este diagnóstico que hace el análisis. Sí, hay un tercer punto muy relevante. Una marcada falta de transparencia y autocrítica por parte de la cúpula directiva. Comunicación y responsabilidad. Exacto. El contexto es demoledor. Resultados deportivos muy malos durante varias temporadas seguidas, una afición tremendamente movilizada, preocupada, visiblemente harta de la situación y una travesía por segunda división que ya supera la docena de años. Demasiado tiempo. Demasiado. En este escenario tan complicado, el análisis critica que la dirección del club apenas comparece públicamente para ofrecer explicaciones claras, detalladas y, sobre todo, para asumir responsabilidades por la mala marcha deportiva. Entonces, el análisis sugiere que hay tanto un problema deportivo como uno de comunicación, ¿no? Una incapacidad para conectar y rendir cuentas ante la afición. Sí. ¿Y cuál suele ser la respuesta o el argumento defensivo cuando sí hablan? ¿Qué dice el análisis? Pues según el análisis, la defensa habitual tiende a refugiarse en el argumento de «hemos invertido mucho dinero en el club», lo cual es cierto en términos de ampliaciones de capital, pero no aborda directamente la gestión deportiva. Claro, el dinero está ahí, pero ¿cómo se usa? Esa es la cuestión.
Además, se observa una tendencia a externalizar las culpas, es decir, a señalar a los entrenadores destituidos, a los jugadores, como los principales responsables de los malos resultados. Echar balones fuera, como se dice. Exacto. El análisis critica que rara vez se asume que la raíz del problema pueda estar en la estrategia deportiva general, en las decisiones de planificación, en la elección de los responsables deportivos, decisiones que en última instancia son responsabilidad de la cúpula directiva. Esto genera una percepción de falta de autocrítica y plantea una pregunta importante sobre quién asume realmente la responsabilidad final del rumbo deportivo del club. Es un círculo vicioso. En resumen, es una dirección que ejerce un poder inmenso, pero que, según esta visión, no consigue construir credibilidad ni confianza. Manda mucho, pero convence poco. Y todo esto confluye en una conclusión final, una especie de diagnóstico general que es bastante potente, ¿verdad? Sí, el análisis cierra describiendo la situación actual del club como la de ser rehén de su propio diseño. Es la gran paradoja final. Sobre el papel, el Real Zaragoza disfruta hoy de una de las estructuras de propiedad más modernas, internacionalizadas y, en teoría, financieramente más saneadas de su historia reciente. Han logrado estabilizar las cuentas, algo que era imprescindible. Un punto a favor. Sin duda. Pero, simultáneamente, sobre el césped, el equipo ofrece una de las imágenes deportivas más pobres y preocupantes de las últimas décadas, con un riesgo real tangible de sufrir una ruina deportiva si se consumara un descenso a Primera Federación. Sería terrible. ¿Quiénes mandan hoy? Los fondos internacionales, la figura de Mas, el Consejo, la Dirección General, han tenido éxito en salvar los balances económicos sin activar proyectos de infraestructura de gran calado, como el nuevo estadio. Sin embargo, el análisis concluye que han fracasado estrepitosamente hasta ahora en lo que se considera la esencia misma de un club de fútbol. ¿Qué sería? Pues proteger y potenciar su prestigio deportivo, construir una identidad competitiva sólida, reconocible, y fundamentalmente, mantener una conexión honesta, transparente y cercana con su gente, con su afición. Queda muy claro el panorama que dibuja este análisis. Un Real Zaragoza con una estructura de propiedad y gestión muy sofisticada en lo financiero y corporativo, con capital internacional, grandes proyectos de infraestructura en el horizonte, pero que al mismo tiempo está sumido en una crisis deportiva profunda y vive una desconexión palpable, casi dolorosa, con su base social, con sus miles de aficionados que sienten que el club se les escapa. Exactamente. La conclusión clave que se desprende de toda la información analizada es que el poder real en el club reside hoy en intereses financieros que, por su propia naturaleza global, diversificada, pues pueden resultar distantes de las urgencias y las sensibilidades locales. Y este análisis sugiere que la gestión actual, quizás como consecuencia de esas prioridades, parece poner más el foco en los proyectos que suceden fuera del terreno de juego, el estadio, la estructura corporativa, la imagen de marca, que en la consecución del éxito deportivo inmediato o en la construcción paciente de un equipo verdaderamente competitivo a corto y medio plazo. Y eso la gente lo nota. Claro. Esta dinámica, inevitablemente, deriva en esa percepción generalizada entre la afición de falta de un liderazgo cercano, efectivo y, sobre todo, verdaderamente conectado con la realidad deportiva y sentimental del zaragocismo. Y esto nos deja inevitablemente con una reflexión final, algo para darle vueltas. Si esta lógica financiera, si la búsqueda de estabilidad económica y el desarrollo de grandes proyectos a largo plazo como el estadio son tan centrales, tan definitorios de este modelo de gestión que se ha implantado en el Real Zaragoza, Sí. ¿qué pasaría si el declive deportivo no solo continuara, sino que se agravara? Si el equipo siguiera sin levantar cabeza hasta el punto de devaluar significativamente o incluso poner en serio riesgo el propio activo fundamental, que es el club mismo, su historia, su potencial deportivo, su enorme valor social y emocional. Claro, el activo que ellos querían desarrollar. Exacto. Ese activo que estos inversores precisamente buscaban controlar, sanear y desarrollar. Podría ser, irónicamente, que el propio diseño de esta estructura, tan enfocada en la solidez financiera y los activos tangibles, contuviera sin saberlo la semilla de su propia destrucción deportiva, al desconectar al club de su esencia y de su gente. Es una pregunta muy potente, sí. Una pregunta compleja, desde luego, para seguir reflexionando. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.